La luz del sol se filtraba lentamente a través de las finas cortinas de la guardería Sunbeams en un tranquilo barrio de La Paz. Marianela Quirós Torres disponía cuidadosamente tazas de colores sobre una mesa baja, preparándose para la fiesta de los niños. Sus finos dedos temblaban de emoción. Hoy era un día especial en el que los pequeños iban a ofrecer a sus padres una pequeña actuación. La espaciosa sala de juegos se iba llenando poco a poco de la luz de la mañana, dejando ver las coloridas guirnaldas de papel y los globos que colgaban de las paredes. Marianela se ajustó su modesto vestido azul, que había elegido especialmente para ese día, y miró el reloj. Faltaba poco menos de una hora para que empezara la fiesta. El primero en llegar al grupo, como siempre, fue el pequeño Lucas, su favorito, aunque nunca se lo enseñaba a los demás niños. Llevaba el pelo rizado, apresuradamente peinado, y su camisa blanca ya tenía una pequeña mancha de zumo. «¡Tía María! ¡Tía María!», gritó el niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Me he aprendido todas las palabras». Marianela se puso en cuclillas para abrazar al pequeño. «Nunca dudé de ti, mi pequeño artista. Eres el alumno más aplicado del grupo». Poco a poco, la sala se llenó de voces de niños y del taconeo de piececitos. Marianela saludaba a cada niño con una sonrisa sincera, ayudaba a ajustar sus trajes y calmaba a los pequeños excitados. Su voz suave tenía un efecto tranquilizador en los niños. Incluso los más caprichosos se calmaban al oír sus suaves palabras. En un rincón de la habitación, la pequeña Rosa luchaba con los lazos de su disfraz de mariposa. Marianela se dio cuenta de su confusión y corrió a ayudarla. «No te preocupes, cielo», le susurró mientras ataba hábilmente las cintas de raso. «Serás la mariposa más bonita de la fiesta». A la niña le brillaron los ojos y se aferró a su tutora. Momentos como este hacían que el corazón de Marianela se apretara de ternura. Deseaba tanto a sus hijos, pero su marido Gabriel siempre encontraba razones para posponer esta conversación hasta más tarde. Cuando los 25 niños estuvieron reunidos, comenzaron los últimos preparativos para la fiesta. Marianela dispuso a los niños para el primer baile, comprobando por enésima vez que sus trajes y accesorios estaban en orden. Su amiga y colega Isabel Moreno, que dirigía el grupo vecino, apareció en la puerta. Saludó y dijo con un labio: «Va a ser genial». Los padres empezaron a reunirse a la hora prevista. Marianela sintió que se le aceleraba el pulso. Siempre estaba nerviosa antes de las actuaciones públicas, aunque los protagonistas fueran niños. La música sonó por los altavoces y comenzó la fiesta. Los niños, a pesar de su excitación, actuaron de forma excelente. A un baile siguió una canción, a un poema una breve representación. Marianela permanecía a un lado, diciendo en silencio cada palabra junto con los niños. Sus manos se movían involuntariamente al compás de la música, ayudando a los niños a no perder el ritmo. Tras la representación, los padres la rodearon, agradeciéndole la maravillosa fiesta. Marianela sonrió modestamente, desviando todos los elogios hacia los niños. Solo Isabel, que observaba a su amiga, notó que se frotaba nerviosamente la manga del vestido, señal inequívoca de que Marianela se sentía incómoda siendo el centro de atención. Cuando el último niño se hubo ido a casa, Isabel se acercó a su amiga, que apilaba sillas mecánicamente. «¿Tomamos un café?», sugirió. «Te mereces un poco de descanso después de una matiné tan maravillosa». Marianela asintió agradecida. «Gracias, Isa. Necesito recuperar el aliento». Se instalaron en una pequeña cafetería no muy lejos de la guardería. Marianela pidió su capuchino de canela favorito e Isabel un café solo sin azúcar. Las amigas permanecieron en silencio durante unos minutos, disfrutando de un momento de paz después de una mañana ruidosa. «¿Sabes?», Isabel rompió por fin el silencio. «Eres una madre natural. Los niños te adoran». Marianela sonrió tristemente, removiendo la canela en su taza.
Si tan solo Gabriel entendiera eso. Ayer intenté volver a hablar de los niños, pero enseguida desvió la conversación hacia su restaurante. ¿Qué dice tu suegra?, preguntó Isabel con cautela, aunque conocía la respuesta de antemano. Marianela arrugó la nariz como si le doliera una muela. Dominga cree que debería prestar más atención a su hijo, en lugar de malgastar mi energía en los hijos de los demás. ¿Te imaginas? Hasta me sugirió que dejara la guardería. Isabel frunció el ceño. Mira, Marí, tienes que aprender a poner límites. Ella se permite demasiadas cosas. No puedo, Isa, susurró Marianela bajando los ojos. Sabes la influencia que tiene sobre Gabriel. Él nunca iría en contra de su voluntad. ¿Y por eso dejas que ella mande en tu vida? Isabel sonó indignada en su voz. Solo quiero que haya paz en la familia, respondió Marianela en voz baja, pero sus dedos temblorosos aferrando la taza delataban su tensión interior. Isabel quiso añadir algo, pero en ese momento el teléfono de Marianela vibró. Había un mensaje de su suegra. Marianela lo leyó y su rostro palideció ligeramente. Tengo que irme, dijo, haciendo apresuradamente la maleta. Dominga quiere que recoja su vestido de la tintorería. Dice que lo necesita urgentemente. Marí, empezó Isabel, pero su amiga ya se había levantado de la mesa. Gracias por el café, Isa. Nos vemos mañana. Marianela esbozó una sonrisa tensa y salió a toda prisa de la cafetería. Isabel observó a su amiga a través de la ventana del café, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. Conocía demasiado bien a aquella familia y se dio cuenta de que tarde o temprano iba a ocurrir algo. Marianela era como un pájaro en una jaula de oro, hermosa por fuera, pero completamente libre por dentro. A la mañana siguiente hacía fresco. Marianela se despertó antes de lo habitual. No había podido dormir desde su conversación con Isabel la noche anterior. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Gabriel murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Su dormitorio, como el resto de la casa, estaba amueblado con el gusto de su suegra. Pesadas cortinas burdeos, una enorme cama de caoba, una cómoda antigua que Dominga había traído de algún viaje a Europa. Marianela nunca se había sentido realmente a gusto en aquel lugar, como si viviera en un museo donde no se podía tocar nada. Entró en el cuarto de baño, encendió la luz y se miró unos segundos en el espejo. 35 años era la plenitud de su vida y se sentía como una flor marchita. Las ojeras eran señal de una noche de insomnio y su pelo necesitaba un retoque. Ya se le veían las canas en las raíces. Marianela se duchó, se secó bien el pelo y se maquilló. A Gabriel no le gustaba que pareciese vacío. Eligió un vestido beige claro y unos zapatos de tacón bajo. Hoy iba a pasar por el restaurante de su marido antes de ir a trabajar. Moonlight, así se llamaba el restaurante de Gabriel, estaba situado en un barrio de lujo de la ciudad. Era el hijo predilecto de su marido, su orgullo. Hacía 3 años, cuando el restaurante acababa de abrir, Marianela había ayudado con el diseño interior, pero entonces su suegra había decidido que su nuera estaba estropeando el concepto y la había despedido del establecimiento. Tras pasar por algunas tiendas, se fue directamente al restaurante de su marido. Aparcó el coche en la puerta y se detuvo un momento a mirar el cartel. Las letras plateadas brillaban a la luz de la mañana. Los camareros ya se afanaban en la entrada, limpiando cristales y colocando tinas de flores. «Buenos días, señora Álvarez», la saludó el maître Raúl al abrir la puerta. «Buenos días, Raúl. ¿Ha llegado ya Gabriel?» «Sí, el señor Álvarez está en su despacho». Marianela cruzó el vestíbulo saludando al personal. Casi todo el personal había trabajado aquí desde la apertura, y ella conocía a todos por su nombre. Cerca de las escaleras se topó con el chef Jorge, que discutía apasionadamente con un ayudante. «Señora Álvarez, estaba a punto de enseñarle a su marido la nueva carta. ¿Le apetece echarle un vistazo?»
Jorge le entregó una carpeta con fotos de los platos. Gracias, Jorge, pero será mejor que se lo enseñes enseguida a Gabriel. Ya sabes que él toma todas las decisiones. Marianela se negó amablemente. Subiendo al primer piso, llamó a la puerta del despacho de su marido. Tras esperar un escueto «pase», cruzó el umbral. Gabriel estaba sentado detrás de un enorme escritorio, inmerso en papeles. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado, la camisa blanca planchada y en la muñeca le brillaba un reloj caro, regalo de su madre por su último cumpleaños. «Buenos días», le dijo Marianela. «He pensado en pasar a desayunar contigo antes del trabajo». Gabriel levantó la cabeza, miró atentamente a su mujer y sonrió levemente. «Tienes buen aspecto. Siéntate, voy a preparar el desayuno». Pulsó un botón de su teléfono. «Raúl, organiza el desayuno para 2 en mi despacho y que Jorge prepare esos croissants que le gustan a mi mujer». Marianela tomó asiento en el sillón de cuero, observando cómo su marido volvía al papeleo. El despacho estaba perfectamente limpio, ni un solo papel de más, todas las carpetas ordenadas en las estanterías. En la pared, fotos del restaurante y algunos premios, y, por supuesto, un gran retrato de Dominga en un marco dorado. Unos minutos más tarde llega el desayuno. Croissants recién hechos, ensalada de frutas, tortilla con hierbas y café. Gabriel apartó los papeles y se sentó frente a su mujer. «¿Qué tal las vacaciones de anoche?», preguntó, untando mantequilla en un croissant. «Maravilloso. Los niños trabajaron tanto». Marianela empezó, pero su marido la interrumpió. «Por cierto, mamá cree que ya es hora de que empieces a pensar en un trabajo más serio. Después de todo, eres la mujer del dueño de un restaurante y estás cuidando a los hijos de otras personas». Marianela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Me gusta mi trabajo, Gabriel. ¿Y los niños?» «Sí, sí, lo recuerdo. Te encantan los niños». Hizo un gesto con la mano. «Pero hablemos de cosas más importantes. Mamá quiere hacer una cena familiar esta noche». «¿Esta noche?». Marianela casi se atraganta con el café. «Pero yo pensaba...». «¿Pensaste qué?». Una nota de acero apareció en la voz de su marido. «Mamá despejó la tarde a propósito. Quiere hablar de algo importante». Marianela bajó los ojos, mirando el dibujo del mantel. «Vale. ¿A qué hora tengo que estar en casa?». «A las 7. Y ponte el vestido azul oscuro que te regaló tu madre por Navidad. A ella le gusta». El desayuno continuó en silencio. Marianela apenas probó la comida, se le había quitado el apetito. Miraba furtivamente a su marido, tratando de adivinar qué tramaba esta vez su suegra. «Tengo que ir a la guardería», dijo finalmente poniéndose de pie. Gabriela asintió sin apartar los ojos de su teléfono, donde estaba consultando su correo electrónico. «No llegues tarde esta noche. Ya sabes que a mamá no le gusta esperar». Al salir del restaurante, Marianela permaneció unos minutos sentada en el coche, tratando de tranquilizarse. Una voz interior, notablemente parecida a la de Isabel, le susurraba que nada bueno saldría de aquella cena. Pero reprimió sus temores como siempre y arrancó el motor. Al fin y al cabo, era una cena familiar más. ¿Qué podía salir mal? Aparcó fuera de la guardería, sacó el teléfono y envió un mensaje de texto a Isabel. «Cena con mi suegra esta noche. Quiere hablar de algo». La respuesta llegó al instante. «Ten cuidado, Marí. Y recuerda, tienes derecho a decir no». Marianela sonrió con tristeza. Ojalá fuera tan sencillo. Metió el teléfono en el bolso y se dirigió a la entrada de la guardería. Al menos aquí, entre las voces de los niños y sus sonrisas genuinas, podría olvidarse por un rato de la tarde que le esperaba. El día en la guardería pasó volando. Marianela realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la cena que se avecinaba.
La pequeña Rosa llegó a preguntar por qué la tía Mariana estaba tan triste hoy, a lo que ella solo pudo sonreír con esfuerzo y acariciar la cabeza de la niña. A las 6:30 Marianela regresó a casa. La gran mansión de 2 plantas la recibió con un silencio sepulcral. Subió al dormitorio, quitándose los zapatos al andar, pues le zumbaban los pies tras un duro día de trabajo. El vestido azul oscuro, regalo de su suegra, colgaba de los hombros en el vestidor. Estricto, sin una sola joya, parecía más bien un vestido de luto. Marianela se duchó y se peinó con cuidado. Dominga odiaba los peinados descuidados. También tuvo que maquillarse con más cuidado que de costumbre. Su suegra creía que una mujer debía estar siempre impecable, sobre todo en su propia casa. A las 7:45 bajó a la planta baja. Las luces ya estaban encendidas en el salón y la cocina se llenaba de apetitosos olores mientras el ama de llaves de Carmen preparaba la cena según el menú especial que Dominga había preparado. Señora Marianela, Carmen se asomó a la cocina. Ha llamado la señora Dominga. Ella y el señor Gabriel estarán aquí en 15 minutos. Marianela asintió y entró en el comedor. La larga mesa de caoba estaba puesta con un juego de ceremonia, otro regalo de su suegra. 3 juegos, así que en realidad era una cena familiar. Ajustó las servilletas y colocó las flores en el jarrón. Le temblaban las manos y las cerró en un puño, tratando de calmarse. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía. La primera en entrar fue Dominga, una mujer alta y majestuosa vestida con un caro traje pantalón. Llevaba el pelo gris recogido en un moño perfecto y un collar de perlas brillaba en su cuello. Gabriel la seguía con unas carpetas en la mano. Marianela, la suegra dirigió una mirada meticulosa a su nuera. Es bueno que lleves ese vestido. Te da un aspecto más sólido. Buenas noches, madre, respondió Marianela en voz baja, cogiéndole el bolso a su suegra. Dominga entró en el comedor, bajando regiamente a su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Gabriel se sentó a la derecha de su madre sin mirar siquiera a su mujer. Carmen comenzó a servir los aperitivos. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Marianela apenas tocaba su comida, no le entraba un bocado en la garganta. Así que, dijo finalmente Dominga, secándose los labios con una servilleta, nos he convocado hoy para tratar un asunto importante. Marianela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gabriel, continuó su suegra, sabes muy bien lo preocupada que estoy por el bienestar de nuestra familia, y ahora veo un problema que hay que abordar. Gabriel dejó a un lado el tenedor y se enderezó, mostrando con todo su aspecto su voluntad de hacer caso a las palabras de su madre. Veo que eres infeliz en tu matrimonio, dijo Dominga en un tono como si estuviera hablando del tiempo. Marianela levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué? No interrumpas, querida. La suegra ni siquiera miró en su dirección. Gabriel, eres un empresario de éxito, tu restaurante prospera, pero en casa te espera una mujer que no puede darte un heredero, que dedica su tiempo a los hijos de los demás en vez de a su familia. Mamá, Gabriel empezó a decir, pero Dominga levantó la mano, deteniéndole. Llevo mucho tiempo pensando en cómo resolver este problema. El divorcio no es una opción, dañaría la reputación de la familia, pero he encontrado una solución. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Marianela se sobresaltó, derramando el agua de su vaso. «Ah, ahí está», sonrió Dominga. «Carmen, abre, por favor». Un momento después, una mujer joven entró en el comedor. Alta, delgada, con el pelo largo y negro y grandes ojos marrones. Llevaba un elegante vestido rojo que resaltaba cada curva de su figura. «Os presento», dijo Dominga, «a Camila Estrada. Será la segunda esposa de Gabriel». Marianela sintió por un momento que se iba a desmayar. Se aferró frenéticamente al borde del mantel, tratando de aferrarse a la realidad. ¿Qué significa eso?»,
Su voz sonaba como desde muy lejos. Significa, querida, Dominga se volvió hacia ella con una sonrisa fría, que a partir de ahora, ustedes tres vivirán juntas. Camila es joven, sana, podrá darle hijos a Gabriel, y tú seguirás siendo su primera esposa, tú llevarás las riendas del hogar. Gabriel permaneció en silencio, mirando su plato. Camila se quedó en la puerta, sonriendo levemente. Esto es una especie de pesadilla, susurró Marianela. Gabriela, di algo. Mamá tiene razón, pronunció finalmente sin levantar la mirada. Es lo mejor para todos. Marianela se levantó de un salto de la mesa. Las piernas no le obedecían, pero por algún milagro llegó hasta la puerta. Lo último que oyó fue la voz de su suegra. Camila, siéntate, querida. Carmen trae otro electrodoméstico. Marianela salió corriendo al jardín, incapaz de distinguir el camino. El aire frío de la tarde le quemaba los pulmones. Cayó de rodillas junto a los rosales que ella misma había plantado hacía 3 años. Su cuerpo temblaba de sollozos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era el de Isabel. Marianela no se atrevió a contestar. ¿Cómo explicarle a su amiga lo que había pasado? ¿Cómo explicarse a sí misma? Las luces de la casa estaban encendidas, las voces apagadas. Su casa, su vida, su matrimonio, todo se desmoronaba ante sus ojos, y ella ni siquiera encontraba fuerzas para resistirse. Carmen apareció de la oscuridad con un plaid en las manos. «Señora Marianela», dijo en voz baja, «va a coger frío. Entremos en casa». «¿A casa?». Marianela rió amargamente. «¿A esta casa?». Pero aún así permitió que Carmen se abrigara. Se sentaron en un banco del jardín y el ama de llaves le entregó en silencio un pañuelo. «Sabes», dijo finalmente Carmen, «mi abuela solía decir, a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Marianela no contestó. Se quedó mirando las ventanas del comedor, donde las siluetas de 3 personas se movían a la cálida luz de la lámpara de araña, y sintió que algo en su interior finalmente moría. Marianela no recordaba haber subido al dormitorio aquella noche. La mañana la recibió con dolor de cabeza y una sensación de irrealidad sobre lo que estaba ocurriendo. Ya no había nadie en la almohada de al lado. Al parecer, Gabriel se había marchado temprano, como siempre. Le costó salir de la cama. En el cuarto de baño se quedó mirando su reflejo durante largo rato, como si tratara de encontrar la respuesta a la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la habían tratado así? Había 2 cepillos de dientes en el estante, el suyo y el de Gabriel. ¿Habría pronto un tercero? Bajó a la cocina y encontró a Carmen preparando el desayuno. «Buenos días, señora Marianela», habló el ama de llaves en voz más baja que de costumbre, como si temiera asustarla. «Ha llamado la señora Dominga. Me pidió que le dijera que vendrá a almorzar con la señorita Camila. Tenemos que preparar el dormitorio de invitados». Marianela asintió en silencio. El café que Carmen sirvió parecía insípido. «Tengo que ir a trabajar», pronunció finalmente levantándose de la mesa. Pero la señora Dominga dijo... Sé lo que dijo. La voz de Marianela adquirió un tono acerado. «Que haga lo que quiera. Yo tengo un trabajo que hacer». Una preocupada Isabel se reunió con ella en la guardería. «Marí, ¿por qué no contestas al teléfono? ¿Qué pasó ayer?». Marianela tiró de su amiga hacia la sala de juegos vacía y rompió a llorar, acurrucándose en su hombro. Las palabras salían entre sollozos. La cena, Camila, los planes de su suegra. «Esto es una locura», exclamó Isabel. «Tienes que dejarlo, inmediatamente». «¿A dónde?». Marianela sonrió amargamente. «No tengo nada. Todo está a nombre de Gabriel». El día se alargó interminablemente. Marianela intentaba concentrarse en los niños, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que pasaba en casa. ¿Qué hacía Camila allí? ¿Cómo podía estar en su casa? Cuando volvió por la tarde, el dormitorio de invitados ya estaba preparado.
Había varias maletas sobre la cama, frascos de perfume y cosméticos sobre el tocador. «Ah, ahí estás», sonó la voz de su suegra. Dominga estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «Llevamos todo el día esperándote». «He estado trabajando», respondió Marianela en voz baja. «¿En el trabajo?» Su suegra enarcó una ceja. «Ahora tendrás otras obligaciones. Camila vivirá aquí, y tú debes...» «No». Marianela se sorprendió de la firmeza de su voz. «No voy a cambiar mi vida». «¿Qué has dicho?» Una nota gélida apareció en la voz de Dominga. «He dicho que no. No voy a dejar mi trabajo, y no voy a servir a ella». El sonido de la bofetada resonó en el pasillo. Marianela se agarró la mejilla ardiendo. «Nunca», siseó Dominga. «No te atrevas a llevarme la contraria. No eres más que la esposa de mi hijo, una esposa que no cumplió con su deber, y a menos que quieras acabar en la calle, harás lo que se te diga». En ese momento Gabriel apareció en las escaleras. Siguiéndole como una sombra iba Camila. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Nada, hijo». Dominga cambió instantáneamente su tono a meloso. «Marianela y yo estábamos hablando de los nuevos arreglos de la casa». Gabriel desvió la mirada hacia su mujer, pero Marianela ya se había dado la vuelta, ocultando una mejilla sonrojada. «La cena estará lista en 1 hora», informó Dominga. «Camila, querida, ven, te mostraré dónde está todo en la cocina». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Marianela. Salía a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, intentando minimizar el contacto con los nuevos ocupantes de la casa. Pero era imposible. Camila parecía estar en todas partes. Sus pertenencias aparecían en diferentes habitaciones. Su risa resonaba en el jardín donde pasaba tiempo con Gabriel. Su perfume se mezclaba ahora con el olor del café de la mañana. Dominga llegaba todos los días y supervisaba cada movimiento. Reorganizaba los muebles, cambiaba las cortinas, ordenaba la cocina. Carmen ahora solo seguía sus instrucciones. Una mañana, Marianela descubrió que todos sus cuadros habían desaparecido del salón. En su lugar había otras nuevas. Gabriel con Camila en el restaurante, Camila en el jardín, Camila con Dominga. «Es más apropiado», declaró su suegra, notando la mirada en sus ojos. «Tenemos que seguir adelante». Esa tarde Marianela intentó hablar con su marido. Lo sorprendió en el estudio, donde estaba trabajando en unos papeles. «Gabriel», empezó, intentando contener el temblor de su voz. «¿Cómo puedes dejar que esto ocurra? ¿Cómo puedes...» «Mamá tiene razón», interrumpió él, sin levantar los ojos de los papeles. «No pudiste darme lo que necesitaba. Camila es joven, quiere tener hijos. Ella entiende la importancia de la familia. ¿Y yo? ¿No soy parte de la familia? Seguirás siendo mi mujer», la miró por fin. «Pero tienes que aceptar la realidad. Camila también es mi esposa ahora, y si no puedes aceptarlo...» La amenaza quedó flotando en el aire. Marianela salió corriendo del estudio, chocando contra las paredes. En el pasillo se encontró con Camila, que sonrió dulcemente. «Oh, Marianela, te estaba buscando. ¿Podrías indicarme dónde están las especias? Quiero hacer una cena especial para Gabriel». Aquello fue el colmo. Marianela se encerró en el baño y abrió el grifo para que nadie oyera sus sollozos. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. «Isabel». Esta vez contestó ella. «No puedo más», susurró al auricular. «Están destruyendo todo lo que era mío. Me están borrando de esta casa». «Ven a mi casa», respondió inmediatamente su amiga. «Ahora mismo. No tienes por qué aguantar esto». «No puedo. ¿Dónde voy a ir? No tengo nada». «Me tienes a mí», dijo Isabel con firmeza. «Y ya se nos ocurrirá algo». Marianela se secó las lágrimas y se miró en el espejo. En el reflejo vio a una mujer asustada y rota. ¿De verdad dejaría que la destruyeran por completo? Pasaron 15 días.
La casa que antes había sido un refugio para Marianela se convirtió en un territorio de tensión y dolor constantes. Cada mañana comenzaba con la angustiosa expectativa de ver a Camila en la cocina. Cada noche terminaba con los sonidos de ella y Gabriel hablando en la habitación de al lado. Esta mañana, Marianela se despertó con el olor a pan recién horneado. Camila solía hornear por las mañanas, haciendo gala de sus dotes culinarias. La canela y la vainilla, olores que antes se asociaban con lo acogedor, ahora eran nauseabundos. Tratando de moverse lo más silenciosamente posible, Marianela se preparó para ir a trabajar. Aprendió a caminar en silencio por el pasillo, bajando las escaleras, evitando el crujido de los escalones, como un fantasma en su propia casa, pero hoy no había conseguido pasar desapercibida. Marianela. La voz de Camila sonaba anormalmente alegre. Estaba sacando los bollos del horno. ¿Te gustaría probar algunos? Estaba parada en la isla de la cocina con su nuevo vestido casero color crema, perfectamente peinada como si hubiera posado para una revista de cuidados en el hogar. No, gracias. Marianela se dirigió a la salida, pero Camila le cerró el paso. Sabes, creo que empezamos con el pie izquierdo. Le tendió un plato de pasteles. Quiero que seamos amigas. Marianela miró a la joven tratando de descifrar. ¿Se trataba de intimidación o Camila era realmente tan ingenua? ¿Amigas? Intervino. ¿Te acuestas con mi marido y quieres que seamos amigas? No hay necesidad de ser dramática. Dominga apareció en la puerta. Camila está mostrando buena voluntad, y tú te comportas como una niña caprichosa. Su suegra estaba impecable, como siempre. Traje riguroso, pendientes de perlas, zapatos de tacón bajo. Entró en la cocina, inspeccionando meticulosamente el desayuno que Camila había preparado. Delicioso, querida. Gabriel estará encantada. Marianela aprovechó el momento y se escabulló fuera de la casa. En el coche se permitió unos momentos de debilidad. Apoyó la frente en el volante y rompió a llorar. Un nuevo problema la esperaba en la guardería. La directora la llamó a su despacho nada más llegar. Marianela, no has sido tú misma estas últimas semanas, le dijo la mujer mayor en voz baja pero con firmeza. Tus padres se quejan de que estás distraída. Ayer te olvidaste de comprobar que todos los niños habían comido a la hora de comer. Lo siento, susurró Marianela. Estoy pasando por un momento difícil. Lo comprendo, pero los niños no deberían sufrir por tus problemas personales. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Esta sugerencia fue la que más asustó a Marianela. Quedarse en casa, sin posibilidad de escaparse ni siquiera unas horas. No, no, por favor, se enderezó. Puedo soportarlo. Prometo que no volverá a ocurrir. Después del trabajo, la esperaba otro golpe. Al entrar en casa, oyó voces en el salón. Dominga estaba celebrando una especie de reunión social. Había invitado a sus amigas a conocer a Camila. Ah, Marianela, la suegra la miró con disgusto. Podrías ponerte algo más apropiado. Vienen invitados. Las señoras mayores la miraron con curiosidad, cuchicheando. Camila se sentó en el centro de atención, sosteniendo con gracia una taza de té. Estábamos hablando de lo maravilloso que es que Gabriel haya encontrado la fuerza para ir contra los prejuicios. Una de las invitadas miró significativamente a Marianela. Después de todo, la continuación de la familia es sagrada. Sí, sí, se hizo eco el otro. Y qué honorable por su parte no abandonar a su primera esposa. Aunque, por supuesto, un matrimonio sin hijos no es un matrimonio. Marianela sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Subió corriendo al dormitorio y cerró la puerta de un portazo. De abajo llegaban risas y tintineo de tazas. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Isabel. Me están convirtiendo en el hazme reír, se le entrecorta la voz.
Me están haciendo parecer una persona imperfecta a la que han compadecido y dejado de lado. Marie, escucha. La voz de su amiga sonaba preocupada. Tienes que salir de ahí. Esta situación te está matando. ¿Pero a dónde? No tengo dinero para alquilar un piso. Todo lo que gano se va en pequeños gastos. Quédate en mi casa, ya se nos ocurrirá algo. En ese momento se abrió la puerta. Gabriel había vuelto del trabajo. Se quedó helado en el umbral cuando vio a su mujer con el teléfono. Luego te llamo, dijo Marianela rápidamente y escondió el teléfono. ¿Con quién hablabas? Había una nota desconocida y posesiva en su voz. Con Isabel, es amiga mía, ya sabes. Lo sé, y sé que te está poniendo en contra de tu familia. Se acercó más. Mamá me contó cómo te comportaste esta mañana. Es inaceptable. ¿Inaceptable? Marianela rió amargamente. ¿Y lo que me estás haciendo es aceptable? Hago lo que tengo que hacer, replicó. Y si no puedes aceptar la nueva realidad, quizá deberías reflexionar sobre tu comportamiento. Mamá piensa... Mamá, 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 gritó de repente Marianela. Siempre es solo mamá. ¿Has tomado alguna vez en tu vida una sola decisión tú sola? Gabriel se puso pálido de ira. No te atrevas a hablar así de mi madre. Si no fuera por ella, si no hubiera sido por ella, quizá habríamos tenido un matrimonio normal. Marianela no pudo contenerse más. Quizá tendríamos hijos si ella no se hubiera entrometido en cada decisión que tomamos. Una bofetada le quemó la mejilla, la segunda en otras tantas semanas, pero esta vez no de su suegra, sino de su marido. Haz las maletas, siseó. Nos vamos abajo, y tú vas a sonreír y a comportarte. Si no... ¿Si no qué? Susurró ella, sujetándose la mejilla. Si no, te arrepentirás. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Marianela caminó lentamente hacia el espejo. Una marca roja se acumulaba en su mejilla. Sacó base de maquillaje de su bolso para cubrir la marca. La risa de Camila y la voz de Dominga resonaban abajo, ensalzando las nuevas virtudes de la nuera. Mirando su reflejo, Marianela comprendió de repente que no podría seguir viviendo así. Pronto se derrumbaría por completo, se convertiría en una sombra involuntaria, un fantasma en su propia casa. Había que hacer algo. Tenía que salvarse. Esta mañana empezó de otra manera. Marianela se despertó mucho antes del amanecer y permaneció largo rato a oscuras, escuchando el silencio de la casa. La bofetada de ayer a su marido fue la gota que colmó el vaso. La decisión es definitiva. Debe marcharse. En la mesilla de noche estaba el despertador que Gabriel le había regalado las pasadas Navidades. Mira las manecillas que se mueven lentamente, contando los minutos que faltan para el amanecer. La risa ahogada de Camila resonaba en la habitación de al lado. Parecía que ella y Gabriel seguían despiertos. A las 5 de la mañana, Marianela se levantó silenciosamente de la cama. Sacó del armario una pequeña maleta que antes había utilizado para viajes de negocios. Le temblaron las manos al abrir los cajones de la cómoda, seleccionando lo imprescindible. Unas mudas de ropa interior, unos vaqueros, una camiseta, un jersey. Decidió no llevarse joyas, casi todas habían sido regalos de su suegra. Solo se quitó la alianza y la dejó sobre el tocador. Junto a él metió una pequeña nota. Me voy. No me busques. Su neceser de maquillaje, sus documentos, el cargador del móvil, todo lo metió en la maleta mecánicamente, como si sus manos actuaran al margen de su conciencia. Del cuarto de baño solo había cogido un cepillo de dientes y un peine. El resto, cremas caras, perfume, cosméticos, dejó que se quedaran. Todo esto, también, había sido elegido por Dominga. A las 6 de la mañana bajó a la cocina. Carmen ya estaba allí, derritiendo la olla para la cocción de la mañana. «¿Señora Marianela?» El ama de llaves miró sorprendida la maleta. «¿Va a alguna parte?» «Sí, Carmen», Marianela intentó sonreír. «Me voy». «Pero, señora Dominga...» «Ya no existe la señora Dominga, no para mí».
Carmen sacó silenciosamente de la nevera un recipiente con bocadillos que estaba preparando para el desayuno y se lo tendió a Marianela. «Toma, tienes que comer». «Gracias». Marianela abrazó a la mujer mayor. «Gracias por todo». Salió por la puerta trasera, hacia el jardín. El aire de la mañana era fresco y limpio. Los rosales que tanto amaba estaban cubiertos del primer rocío. La verja crujía silenciosamente, el último sonido de su vida anterior. Un taxi la esperaba a la vuelta de la esquina. Lo había llamado con antelación, la noche anterior. El conductor cargó silenciosamente su maleta en el maletero. «A la guardería Sunbeams, por favor», dijo Marianela subiendo al asiento trasero. La ciudad acababa de despertar. Las calles estaban desiertas, con escasos transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres. Marianela miraba por la ventana. Cada vuelta la alejaba más de la casa que ya no era su fortaleza. Isabel la esperaba a la entrada de la guardería. Cuando vio a su amiga con la maleta, comprendió sin palabras. «Por fin», fue todo lo que dijo, abrazando fuertemente a Marianela. «Ven, te he preparado una habitación». El piso de Isabel estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de 5 plantas sin ascensor. Pequeño pero acogedor, con paredes decoradas con cuadros y muchas plantas de interior. «Poneos cómodos». Isabel abrió la puerta de la habitación de invitados. «Esto no es un palacio, claro. Esto es precioso», la interrumpió Marianela. «Es tranquilo». Sacó lo necesario de la maleta y colgó la ropa ordenadamente en el pequeño armario. Cada acción era difícil de hacer. Un terrible cansancio se había apoderado de ella. «Tienes que dormir un poco». Isabel sacó ropa de cama limpia. «Y luego decidiremos qué hacer a continuación». «Tengo que ir a trabajar». Marianela sacudió la cabeza. «No. Ya llamé a la directora y le dije que estabas enferma. Descansa un poco». Marianela se tumbó sin desvestirse. La habitación se llenó lentamente de luz matinal. Un coche tocaba el claxon en algún lugar de la calle, un perro ladraba en el piso de al lado. Los sonidos habituales de una mañana cualquiera, tan diferentes del silencio sepulcral de su antigua casa. El teléfono vibró. Gabriel. Luego, Dominga. Luego llegaron los mensajes, uno tras otro. Marianela apagó el teléfono. «Me estarán buscando», le dijo a Isabel que había traído té. «A Dominga no le gusta perder el control». «Que busquen». Isabel se sentó a su lado. «Ya no les perteneces». Al mediodía, la verdadera tormenta había comenzado. Gabriel llegó a la guardería provocando un escándalo. Luego apareció Dominga, que también gritaba, exigiendo saber dónde estaba su cuñada. La directora llamó a seguridad. Isabel lo contó la tarde que llegó a casa del trabajo. «Tendrías que haber visto la cara de tu suegra cuando el guardia le pidió que abandonara el recinto. Casi estalla de rabia». Marianela escuchaba, acurrucada en el sofá. Extrañamente, no sintió miedo, solo cansancio y una especie de desolación. «¿Sabes?», dijo al fin. «Le quería de verdad, ¿verdad? A Gabriel. Cuando nos conocimos era diferente, o yo creía que lo era». «Siempre fue un niño de mamá», Isabel negó con la cabeza. «Solo que tú no querías verlo». Esa noche se sentaron en la pequeña cocina de Isabel, a beber vino y hablar, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cómo seguir adelante con sus vidas. Llovía al otro lado de la ventana y las gotas tamborileaban en los aleros, un sonido relajante y arrullador. «Necesito encontrar un piso», dijo Marianela. «No puedo quedarme contigo para siempre. Vive el tiempo que necesites». Isabel sirvió más vino. «Y luego, ya pensaremos cómo castigarles por todo esto». Marianela levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». «Bueno», Isabel sonrió enigmáticamente. «Tu marido tiene un restaurante, su orgullo y alegría. ¿Qué crees que pasaría si ese restaurante de repente cierra?». Isabel. «No, escucha, te han humillado»,
Te han pisoteado, te han convertido en el hazmerreír. ¿No se merecen devolver el golpe? Marianela permaneció en silencio, mirando por la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un borrón. En algún lugar allá afuera, en una casa grande con rosales, Camila probablemente esté cocinando la cena para Gabriel, y Dominga está supervisando el proceso, indicando cómo poner la mesa correctamente. «Sabes», dijo finalmente, «tal vez tengas razón, tal vez sea hora de demostrarles que yo también puedo ser cruel». Hacía una semana que Marianela había dejado la casa de su marido. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva vida en el pequeño piso de Isabel, al crujido del viejo parqué, a los sonidos de la vida vecinal tras las finas paredes, al café matutino en la pequeña cocina. Aún no había vuelto a la guardería, se había cogido la baja por enfermedad. Gabriel iba allí todos los días, y la directora aconsejó a Marianela que se tomara un tiempo para dejar que las cosas se calmaran. Los días se alargaban lentamente, llenos de ansiosa espera y planeando la venganza. Aquella mañana, Isabel trajo una gruesa carpeta y la colocó sobre la mesa de la cocina. «He encontrado algo», dijo, sirviendo café en tazas. «¿Te acuerdas de Ricardo, el de Hacienda? Fuimos juntos a la universidad». Marianela abrió la carpeta. Dentro había copias de los documentos del restaurante Moonlight, estados financieros, declaraciones de la renta, algún tipo de contratos. «Ricardo dice que tu marido tiene la nariz en la piedra de afilar». Isabel se sentó a su lado. «Varios proveedores operan sin licencia, los sueldos no se pagan en su totalidad, algunos ingresos se ocultan a Hacienda». Marianela hojeó lentamente los papeles. Recordó cómo Gabriel se encerraba a menudo en su despacho con el contable, lo nervioso que se ponía durante las auditorías, cómo Dominga le había aconsejado ser más inteligente con sus informes. «Si esta información llega a donde debe», empezó Isabel. «Se cerrará el restaurante», remató Marianela. «Pero, ¿es legal utilizar ese tipo de información? ¿Y lo que te hicieron es legal?» Isabel golpeó la mesa con la palma de la mano. «Te arruinaron la vida, te humillaron, te convirtieron en el hazmerreír delante de todo el pueblo». Marianela se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas caían lentamente por el cristal. Recordó lo orgulloso que Gabriel se había sentido de su restaurante, lo feliz que se había puesto con cada buena crítica, cómo había brillado de felicidad cuando recibía premios. «Cuando abrimos el restaurante, yo ayudé a elegir los muebles, las cortinas y la vajilla. Gabriel me consultó entonces, me pidió mi opinión, y luego llegó Dominga con sus ideas». «Y te despidió», remató Isabel. «Como siempre». «Sí», volvió Marianela a la mesa. «Como siempre». Pasaron la tarde estudiando los documentos. Isabel tomaba notas, escribiendo detalles importantes. Su amigo Ricardo envió por correo electrónico algunos archivos más. «Mira», señaló Isabel uno de los informes. «Aquí hay una clara discrepancia. El proveedor de carne figura como una gran empresa, pero en realidad es una especie de matadero clandestino, sin certificaciones, sin control de calidad». Marianela recordó cómo una vez había tartamudeado sobre un olor extraño que salía de la nevera. Gabriel le había gritado entonces, prohibiéndole bajar a la cocina del restaurante. Por la noche, el plan empezó a tomar forma. Isabel elaboró una lista de infracciones respaldada por documentos. Su amiga de Hacienda se comprometió a organizar una inspección sorpresa. «También tendremos que ponernos en contacto con la inspección sanitaria», anota Isabel en su cuaderno. «Y con la inspección de trabajo, cuando todos se abalancen al mismo tiempo». «No podrá salirse con la suya», asintió Marianela. «Ni siquiera Dominga y sus contactos le ayudarán». Pidieron una pizza y abrieron una botella de vino. Por la ventana oscurecía y la lluvia arreciaba. Marianela se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo no era una víctima.
¿Y después qué?, preguntó mirando el vaso. ¿Después de que cierre el restaurante? Entonces pedirás el divorcio. Isabel se encogió de hombros. Y empezarás una nueva vida. Una nueva vida, se hizo eco Marianela. Sabes, no es que nunca haya vivido sola. Después de mis padres, directo al matrimonio con Gabriel, luego esa casa grande, Dominga, la supervisión eterna. Es hora de aprender. Isabel le apretó la mano. Eres más fuerte de lo que crees. Por la noche, Marianela no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y pensando en lo que iba a hacer. ¿Traicionar? Tal vez. ¿Pero no la habían traicionado a ella primero? Recordaba el rostro de Camila, sus desayunos perfectos, su juventud y confianza en sí misma. Recordó la sonrisa fría de Dominga, sus eternos reproches y manipulaciones. Recordó el último golpe de Gabriel, no solo el dolor físico, sino el momento en que se dio cuenta de que el hombre que amaba se había ido. Por la mañana, Isabel y ella se pusieron manos a la obra. Lo primero que hicieron fue enviar una carta anónima a la agencia tributaria, con copias de documentos y una descripción detallada de las irregularidades. Luego se pusieron en contacto con un periodista del periódico local, insinuando un posible escándalo. «Tenemos que actuar rápido», dice Isabel, «antes de que Gabriel tenga tiempo de cubrir sus huellas». Marianela asintió. Sacó de su bolso su viejo diario, donde había anotado todas las rarezas que había observado en las operaciones del restaurante. Fechas, nombres, cantidades. Entonces lo hacía a máquina, sin pensar que la información le sería útil algún día. «Toma», le mostró los registros a Isabel. «Aquí están las fechas de los envíos de carne no certificada y una lista de los empleados que cobraron en sobres». El día transcurrió en una actividad febril. Enviaron cartas, hicieron llamadas, sistematizaron la información. Isabel se puso en contacto con el sindicato de hostelería. Resultó que ya había habido quejas sobre el restaurante de Gabriel por parte de antiguos empleados. Por la noche, todo estaba listo. La primera inspección estaba prevista para dentro de 3 días. Las demás vendrían después. Como nudillos de dominó, una infracción arrastraría a otra hasta que todo el imperio de Gabriel se derrumbara. «¿Estás seguro?», preguntó Isabel mientras se sentaban en la cocina con la última taza de café. «Todavía es posible pararlo todo». Marianela miró su reflejo en el cristal de la ventana. Parecía distinta, como si se hubiera despojado de la pesada máscara de esposa obediente. En sus ojos apareció un brillo desconocido. «Estoy segura», dijo con firmeza. «Se lo merecen. Los 3». Se imaginó cómo reaccionaría Dominga cuando su hijo favorito perdiera su orgullo, su cerebro. Cómo se agitaría Gabriel, intentando salvar el restaurante. Lo confundida que estaría Camila cuando su cuento de hadas de un marido rico se convirtiera en polvo. «¿Sabes?», le dijo a Isabel, «siempre les tuve miedo. Dominga parecía tan todopoderosa, Gabriel tan exitoso, y ahora veo que han construido su prosperidad sobre mentiras y manipulación». «Y sobre tu sumisión», añadió Isabel. «Sí», Marianela apretó los puños. «Pero eso tiene un final». Fuera de la ventana empezó a llover de nuevo, pero ahora su ruido no parecía triste, sino de algún modo purificador. Era como si la propia naturaleza se llevara todo el dolor y la humillación de las últimas semanas, preparando el terreno para algo nuevo. Los 3 días siguientes transcurrieron con dolorosa lentitud. Marianela apenas dormía y no paraba de mirar el teléfono y el correo electrónico. Isabel se fue a trabajar a la guardería y ella se quedó en el piso, paseándose de un rincón a otro como un tigre enjaulado. La mañana del 4.º día empezó con una llamada. Era Ricardo, de Hacienda. «La operación ha comenzado. Los inspectores están de camino al restaurante». Marianela miró el reloj. Las 10 de la mañana.
Normalmente a esa hora Gabriel celebraba una reunión de personal, asignando tareas, comprobando pedidos. Se imaginó a gente vestida de riguroso traje entrando en la sala en mitad de la reunión con carpetas de documentos. «Gracias», respondió en voz baja. «Manténgame informada». La primera noticia llegó 2 horas más tarde. Isabel envió un mensaje de texto. «Pon las noticias locales, urgente». Marianela encendió su portátil con manos temblorosas. La portada del portal de noticias ya tenía una nota. Inspección no programada en el famoso restaurante Moonlight revela graves infracciones. A la hora de comer, el escándalo iba cobrando fuerza. Los periodistas rodearon el restaurante y filmaron a los inspectores sanitarios sacando cajas de documentos. Uno de los antiguos cocineros fue entrevistado sobre las infracciones cometidas en el almacenamiento de alimentos. Marianela estaba viendo la emisión en directo cuando Dominga apareció en el encuadre. Su suegra estaba impecable como siempre, traje riguroso, peinado perfecto. Intentó esquivar a los periodistas diciendo algo sobre calumnias e intrigas de rivales. «Mi hijo es un hombre honorable». Su voz se quebró en un grito. «Esto es una provocación. Le demandaremos». La cámara captó el rostro de Gabriel al salir del restaurante. Había envejecido en las últimas horas, demacrado, con ojeras. Camila le siguió, confusa y asustada. Por la noche, Isabel llegó a casa. Trajo una botella de vino y un periódico local con un titular chillón. «Cerrado un restaurante de lujo por múltiples infracciones». «Deberías ver el revuelo que se ha montado en la ciudad», dijo descorchando la botella. «Es de lo único que habla todo el mundo. Resulta que mucha gente sabía de las infracciones pero tenía miedo de ponerse en contacto con la familia Álvarez». Marianela miró las fotos del periódico en silencio. Aquí está Gabriel, tapándose la cara de las cámaras. Aquí está Dominga enfurecida. Aquí están los camareros confundidos saliendo del restaurante cerrado. «¿Y ahora qué?», ella preguntó. «Ricardo dice que se enfrentan a una multa enorme, además de una causa penal por evasión de impuestos. Definitivamente el restaurante no abrirá pronto, si es que lo hace alguna vez». El teléfono de Marianela no paraba de sonar. Gabriel, Dominga, incluso Camila intentaron llamar. No contestaba. A última hora de la tarde llegó un mensaje de Carmen. «Señora Marianela, esto es un infierno. La señora Dominga grita a todo el mundo. El señor Gabriel se ha encerrado en el despacho con los abogados. La señorita Camila está llorando». Marianela imaginó la escena, tan familiar de su vida pasada. Dominga pavoneándose por el salón, dando órdenes. Gabriel, cumpliendo obedientemente las instrucciones de su madre. Solo que ahora su mundo perfecto se desmoronaba. A la mañana siguiente, surgieron nuevos detalles. Los periodistas desenterraron la historia de los certificados de calidad falsos. Encontraron proveedores dispuestos a testificar. El sindicato de trabajadores del catering organizó un piquete frente al restaurante, exigiendo el pago de los salarios atrasados. ¿Has visto eso? Isabel mostró el nuevo artículo en Internet. Dominga intentó encubrir el escándalo, ofreció un soborno a los inspectores. Ahora también se enfrenta a cargos. Marianela miró la fotografía de su suegra en la puerta de la comisaría. Por primera vez en su vida, vio a Dominga confusa, con los labios pintados de carmín y el pelo revuelto. Por la tarde, la directora de la guardería llamó. «Marianela, ¿estás bien? Gabriel vino otra vez, gritando, exigiendo saber dónde estabas. Tuvimos que llamar a la policía». «Estoy bien», respondió ella. «Siento todos los problemas. No te disculpes, todos estamos de tu parte». A última hora de la tarde, se supo que Hacienda había embargado las cuentas del restaurante. Varios proveedores habían presentado demandas exigiendo el pago de las deudas. El banco había congelado la línea de crédito. Marianela estaba sentada en el pequeño balcón del piso de Isabel, contemplando la puesta de sol. Abajo, la gente iba a lo suyo.
Los coches tocaban el claxon. La vida cotidiana de la ciudad seguía su curso, y en algún lugar, en un barrio acomodado, el imperio que Gabriel y Dominga habían construido durante años se desmoronaba. ¿No te arrepientes?, preguntó Isabel tomando asiento a su lado. Marianela negó con la cabeza. Sabes, pensé que sentiría schadenfreude o satisfacción, pero solo siento alivio. En ese momento volvió a sonar el teléfono, el número de Gabriel. Marianela se quedó mirando la pantalla hasta que la llamada cesó. A continuación llegó un mensaje. Sé que eres tú. Te vas a arrepentir de esto. ¿Amenazar? Isabel miró el teléfono. Ya no importa. Marianela borró el mensaje. Ya no tiene poder sobre mí. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, repasando mentalmente los acontecimientos del día. En algún lugar de la ciudad, Gabriel también está despierto, intentando salvar los restos de su negocio. Dominga está tramando la venganza. Camila probablemente ya esté haciendo las maletas. Después de todo, vino en busca de riqueza y estatus, no de problemas con la ley. En la oscuridad de la habitación, Marianela sonrió. Mañana pediría el divorcio, y entonces empezaría una nueva vida. Marianela había cambiado mucho en el último mes. El sello del bloqueo y el miedo habían desaparecido, su espalda se había enderezado y había un nuevo brillo en sus ojos. Hoy era un día importante. Iba a solicitar el divorcio. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Marianela eligió un estricto vestido negro y zapatos de tacón bajo. Sin joyas, solo unos sencillos pendientes de plata que una vez regaló a Isabel. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, le preguntó su amiga tendiéndole una taza de café. Sí, Marianela dio un sorbo a la bebida caliente. Este es mi camino. Tengo que recorrerlo sola. Al salir de casa, cogió un taxi. Su primera parada fue en el bufete del abogado. Tenía que recoger los documentos que había preparado. Durante todo el trayecto, se quedó mirando por la ventanilla, observando cómo se despertaba la ciudad. Las calles familiares, los letreros de las tiendas, la gente que se apresuraba a trabajar, flotaban a su alrededor. Fuera del juzgado, vio un coche familiar, el Mercedes negro de Gabriel. Así que se había enterado de sus planes. Estaba preparada para la cita. Marianela subió los anchos escalones, agarrando con fuerza su carpeta. El vestíbulo estaba fresco y silencioso. Los tacones resonaban en el suelo de mármol. Por fin, la voz de Gabriel llegó desde detrás de una columna. Sabía que aparecerías por aquí. Parecía envejecido y agotado. Su caro traje estaba arrugado y tenía ojeras. Los acontecimientos de los últimos días habían hecho mella en él. Tenemos que hablar, se adelantó. ¿Sobre qué? Marianela se detuvo, manteniendo las distancias. Sobre cómo dejaste que tu madre arruinara nuestro matrimonio, o de cómo trajiste a una amante a nuestra casa. Fuiste tú quien lo arruinó todo. Su voz se truncó en un grito. Tú y tu venganza, el restaurante está cerrado, las cuentas embargadas, la reputación destruida. ¿Estás satisfecho? Marianela sintió que una oleada de ira crecía en su interior, pura, feroz, acumulada durante años. ¿Contento? Dio un paso hacia él. Me preguntas si estoy satisfecha. ¿Estabas satisfecha cuando dejabas que tu madre me mandara? Cuando observabas en silencio cómo me convertía en una sirvienta en su propia casa. Mamá quería lo mejor. Mamá, 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 Marianela casi gritó. Siempre es solo tu mamá. ¿Sabes qué es lo peor? Yo te quería, ¿verdad? Te quería de verdad. Y tú ni siquiera te diste cuenta de que te habías convertido en una marioneta en sus manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella no las notaba. Años de humillación, dolor, paciencia silenciosa, todo salió a la luz. Y entonces apareció Camila. Su voz tembló de rabia. Y decidiste que podías
añadirla a nuestra casa como si fuera un mueble nuevo, como si yo no fuera humana, como si no tuviera sentimientos. Era la única manera de mantener unida a la familia, habló Gabriel más suavemente, evitando su mirada. No podías darme un heredero. ¿Un heredero? Marianela rió con amargura. ¿Alguna vez preguntaste por qué? ¿Sugeriste siquiera una vez que fuéramos juntas al médico? No. Te limitaste a hacer caso a tu madre, que decidió que yo era el problema. La gente empezó a congregarse en el vestíbulo, atraída por sus gritos, pero a Marianela le daba igual. «Te odio», susurró, mirándole a los ojos. «Te odio por tu debilidad, por tu cobardía, por traicionar nuestro amor, pero sobre todo me odio a mí misma por haberlo soportado durante tanto tiempo». «Marianela», intentó cogerle la mano. «No te atrevas». Ella retrocedió. «No te atrevas a tocarme, no te atrevas a acercarte a mí nunca más». En ese momento, Dominga apareció en el edificio. Caminó rápidamente hacia ellos, haciendo sonar sus tacones sobre el mármol. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz de mando retumbó en el vestíbulo. «Marianela, detén este circo inmediatamente». «Ah, y tú estás aquí». Marianela se volvió hacia su suegra. «Qué simbólico. La familia está reunida. Tú...». Dominga jadeó de rabia. «Desgraciada desagradecida. Te lo hemos dado todo. Una casa, una posición en la sociedad. No me disteis nada». Marianela la interrumpió. «Solo me habéis quitado. Mi juventud, mi libertad, mi dignidad. Pero eso se acabó». Sacó unos papeles de una carpeta. «Aquí está la demanda de divorcio. Y no intentes amenazarme. Las autoridades ya tienen todas las pruebas de tus tejemanejes en el restaurante». «Te arrepentirás», siseó Dominga. «No», Marianela negó con la cabeza. «No seré yo quien se arrepienta. Lo has perdido todo, tu reputación, tu negocio, el respeto de la comunidad. ¿Y sabes qué? Te lo mereces». Se volvió hacia Gabriel. «Por cierto, ¿dónde está Camila? ¿Huyó en cuanto olió problemas?». Una sombra parpadeó en su rostro, así lo había adivinado ella. La joven amante había desaparecido en cuanto cerró el restaurante. «Adiós». Marianela cuadró los hombros. «Espero que no volvamos a vernos». Caminó hacia el despacho donde se llevaban los papeles del divorcio. Detrás de ella, oía a Dominga gritar, a Gabriel decir algo, pero no se volvió. Cada paso que daba la alejaba más de su vida pasada, del dolor y la humillación. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a caer. Marianela acercó la cara a las cálidas gotas. Lavaron sus lágrimas, la limpiaron, la liberaron. En algún lugar había una nueva vida, desconocida, tal vez difícil, pero suya. Sacó el teléfono y marcó el número de Isabel. «Ya está», dijo en voz baja. «Los papeles están archivados». «¿Cómo estás?». Se notaba la preocupación en la voz de su amiga. Marianela miró al cielo, donde el primer rayo de sol se abría paso entre las nubes. «Estoy libre».